hipótesis entre sí. Pero si solo nos quedamos con una, estamos perdiendo una información de la que podríamos disfrutar. Así que ya sabéis. Otro ejemplo que me gusta mucho. Eso es un xenoturbélido. Tiene un orificio digestivo, una cavidad digestiva y ya. ¿Vale? Es uno de los bichos más tristes del mundo. Es una especie de moco que vive enterrado en la arena del mar y que come almejas. Y que tiene un órgano que le dice dónde está arriba y dónde está abajo. No tiene cerebro, no tiene ojos, no tiene corazón, no tiene patopáncreas, no tiene nada. Pues vale, xenoturbélido, ¿no? Claro, llegó un momento en el que había que clasificarlo. ¿En qué punto lo metemos de todo el árbol filogenético de los animales? Bueno, como apenas tiene de dónde sacar, pero lo ves así un poco plano, ves que tiene un agujero y tal, y dices, bueno, pues a mí me parece que es un platelminto, es un gusano plano. Lo ponemos ahí. En los libros de texto de zoología tú ves los xenoturbélidos y te viene ahí como una parte de los platelmintos y entonces dices, ¿tienen el cuerpo plano? ¿Tienen un estatocisto? Tú miras la foto y dices, muy bien. Ya está, es que no hay mucho más que contar. Hasta que de repente, como le llegó el turno y le sacaron el ADN, y entonces de nuevo se descorcha el champán, porque resulta que era un molusco. Pues interesantísimo, ¿no? Si no fuera porque más tarde se demostró que lo que había pasado era que el ADN que le habían sacado no era del xenoturbélido, sino de lo que se estaba comiendo. Como come moluscos, si le sacas el ADN de lo que se está comiendo, te sale con los moluscos, ¿vale? Esto luego se ha repetido y ha dado un resultado mucho más espectacular, de hecho. Y es que es un filo independiente que está, de hecho, muy próximo a los vertebrados, ¿eh? Está entre los deuteróstomos. Esto a primera vista no lo podíamos haber deducido posiblemente nunca, es decir, aplicar aquí la filogenia molecular era obligado, pero de nuevo si lo haces, pues hazlo bien, ¿eh? Y la prudencia nunca sobra. Bueno, esto es un poco resumen para tener en cuenta que no es oro todo lo que reluce, que ahora salen muchas filogenias basadas en lo molecular y que hay que ser un poco crítico con ellas porque no sería la primera vez que se han tenido que desdecir. ¿Vale? Las paso rápido porque ya las he ido comentando. Datos insuficientes. Incongruencias entre genomas. Muchas veces el resultado que te da el ADN del núcleo no es el mismo que el que te da el ADN del cloroplasto, por ejemplo. Esto hay que explicarlo. Ahí puede haber una hibridación, puede haber una transferencia lateral de genes. Esto pasa muchísimas veces, ¿vale? O sea, no es tan fácil. Funcionamiento del reloj molecular y dar por hecho la homología de las secuencias, ¿eh? Para que tú puedas hacer esa matriz de datos, las secuencias tienen que ser homólogas y a veces no lo son, y eso no siempre es fácil de ver. Bueno, la cosa es que un poco la tendencia que hay ahora es hacia olvidar ese enfrentamiento que había entre la taxonomía clásica o morfológica y la filogenia molecular para reconstruir la filogenia y pensar que realmente hay muchas herramientas para intentar hacerlo y no basarnos solamente en esas dos. La biología del desarrollo, o por supuesto la paleontología y otros aspectos como la biogeografía. Una vez que conseguimos todos los datos que podemos, pues podemos, no sé, pensar en una filogenia de las que se llaman de evidencia total, es decir, poner toda la carne en el asador. Será el mejor modelo al que hemos llegado, ya vendrán luego otros que lo perfeccionen, pero de momento esa es una buena clasificación, pero utilizándolo todo. Y quería añadir que uno de los problemas que presentaba la filogenia molecular ahora se está solventando en gran medida, que era la poca cantidad de datos que se usaban. Porque muchas veces se usaban datos, o sea, se usaban bloques de datos de cientos o de miles de pares de bases, que sigue siendo una parte infinitesimal del genoma de los organismos. Ahora se ha desarrollado una técnica que se llama pirosecuenciación, que te permite hacer estudios de millones y millones de pares de bases, con lo cual ya es a un nivel genómico. Ya no es que estés considerando este trocito, no, ya tienes una idea bastante global. Y entonces ha pasado una cosa curiosa, que de repente lo que parecía tan claro, esto de los ecdisozoos que os decía antes, eso de que los artrópodos y los nemátodos van juntos y aislados de los anélidos, de repente ya no está tan claro.
De repente el apoyo estadístico que tiene esa hipótesis se está poniendo en duda. Y este debate se está reavivando en artículos recientes, ¿vale?, que se siguen publicando, con lo cual yo os animaría a que estuvierais atentos. Porque sería interesante que al final acabara esto con una especie de conclusión un poco de convención entre todos los datos que se tienen, ¿no? Yo creo que sería una lección muy interesante a este respecto. Y bueno, ya para ir acabando, supongo que esto no hace falta que os lo diga, pero si os interesan estos temas, insisto en que los blogs de divulgación son una forma muy buena de estar al día y de conseguir que te lleguen artículos divertidos como estos que llegan aquí de moluscos y de xenoturbélidos y de cosas de esas, ¿vale? Entonces, supongo que conocéis Hispaciencia. Más que recomendar blogs, pues lo que hago un poco es recomendar agregadores de estos de blogs científicos donde podéis hacer búsquedas de los temas que os interese. Este es posiblemente el más conocido en español, pero claro, si queréis, tristemente, si queréis meteros en el berenjenal, pues hay que recurrir también a cosas en inglés porque la verdad es que son tremendos. O sea, hay muchos más y muy buenos. Está Science Blogs, Research Blogging, que este es internacional, aquí te encuentras de hecho alguno español que seguramente conoceréis, y que tiene una especie de garantía de que la divulgación que hacen son sobre artículos científicos y que de alguna forma siguen un rigor histórico. Estos son muy buenos, los que aparecen con ese distintivo. Y si finalmente, a pesar de todo lo que os he contado, os interesa el asunto de la clasificación de los seres vivos, pues que sepáis que la franquicia esta de Wikicommons, Wikispecies, trata sobre eso precisamente, y otra web de obligada mención es Tree of Life Project, que te permite navegar un poco por las clasificaciones de los seres vivos. Como pasa con todos estos proyectos cooperativos, no es que siempre esté muy al día, pero es una fuente de información muy interesante. Y os había dicho al principio que la historia de cómo se clasifican los seres vivos es un poco también la historia de cómo avanza el pensamiento humano. Y he dejado para el final una visión global desde los animales y las plantas del Linneo, pasando por los 3 reinos de Haeckel, los 5 de Whittaker y los 3 dominios en los que animales, plantas y hongos son solo una pequeña parte de la disparidad total, y nos damos cuenta que lo que originalmente eran los organismos que más familiar nos resultaban han ido perdiendo protagonismo. Igual que pasa, por ejemplo, con los mamíferos dentro de los animales, ¿no? Al principio se les dedicaba mucho y cada vez vemos como que se nos arrincona, como que se nos lleva a un lugar más periférico de la realidad, ¿eh? Con lo cual podemos decir que no somos tan importantes, y este es un mensaje que la ciencia lleva dándonos desde hace muchísimo tiempo. Y además, muchas veces las apariencias engañan, ¿verdad? Pues nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Vamos mal de tiempo. Si tenéis alguna pregunta interesantísima para todos. ¿Alguien? Pues entonces sí. No sé. Cuando entre dos especies se puede generar un híbrido, ¿eso tiene algún tipo de repercusión, algún uso dentro de la taxonomía? Sí, eso depende del concepto de especie que tengas, ¿vale? Porque por definición se supone que los híbridos, o sea, que especies buenas entre sí no pueden hibridar. Entonces, la gente que tiene un concepto muy estricto sobre un concepto biológico de especie muy estricto te dice que si hibridan y que si ese híbrido funciona y tal, es que realmente ya eran la misma especie de antemano, ¿vale? Sin embargo, otros puntos de vista filogenéticos más amplios sí que te admiten que dos especies pueden hibridar y darte una tercera, sin ningún problema. Lo que pasa es que ese es el tipo de eventos que no se ven claros cuando haces un análisis filogenético. Pero sí, eso es un conflicto, eso es un problema. Entonces, ¿los semielfos serían humanos o son elfos? Tú sí has leído Silmarillion. No. Bueno, eso era un modelo, ¿no? Porque luego había más cosas. Lo que pasa que, bueno, pues ha salido... lo he llevado por donde yo quería, pero claro, como pongáis de verdad a mirar en la Wikipedia o en el Silmarillion, creo que no lo hagáis. Era París. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias Rafa por tu intervención y nos vemos a las 4:30 en el Salón de Actos del Mecenas. En el Salón de Actos del Mecenas. No olvidéis que cambiamos de sitio. A ver si os voy a colar aquí. Pues, un aplauso.